estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu... Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderle acompañar. Gracias por estar con nosotros una vez más, dando cobertura a este programa Reflexión en el martes 20 de diciembre del año 2022. Les saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es, que el Señor les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por estar siempre en sintonía. No olvide que somos su programa Reflexión y esperamos siempre cada día bendecir sus vidas, así que quédese hasta el final de este programa. Gracias por estar con nosotros, contentos de poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza a través de Restauración 1450 AM. También, por supuesto, a usted que nos está viendo a través de las plataformas en las redes sociales, va nuestro más cordial saludo y queremos invitarle para que usted sea parte activa del programa, para que usted pueda dejarnos su comentario, su petición de oración, porque queremos orar por usted. Por supuesto que sí, queremos orar por usted, por su necesidad, no importa qué sea lo que usted esté atravesando. Recuerde, para Dios no hay nada imposible y queremos unirnos a su petición y por lo tanto le invitamos en esta hora a que usted pueda enviarlo a través de un comentario, su petición. Déjenos su comentario, pero también déjenos su petición ahí en la red social donde usted nos está sintonizando. También puede hacerlo a través del 7940-4295 enviando su mensaje de texto. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde Radio Restauración 1450 AM. Seguimos proclamando las buenas nuevas de salvación. Este día traemos Biblia Project. Continuamos desarrollando el estudio de Elías, el profeta de Dios. Traemos también la frase para este día. En fin, venimos cargados para poder darle toda la ayuda para su desarrollo, su crecimiento espiritual. Comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho y juntos aprendamos más, por supuesto, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el martes 20 de diciembre. Estamos a pocos días de finalizar el año 2022 y todo esto gracias a la misericordia que el Señor nos concede, que nos da vida y vida en abundancia. Vamos entonces a las diferentes secciones. Vamos a compartir en este momento Biblia Project. Recuerde que estamos dando cobertura a cada uno de los libros de la Escritura y hoy nos corresponde meditar en el libro de las Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro único en el Antiguo Testamento que contiene 5 poemas de un autor anónimo que sobrevivió y ahora está reflexionando sobre el asedio babilonio de Jerusalén y la destrucción y el exilio que le siguió. Recuerda la historia completa en el libro de Segunda de Reyes. La caída de Jerusalén y el exilio era la catástrofe más horrenda en la historia de Israel hasta este punto. Recuerda, Dios le había prometido la tierra a Abraham. Le había dado a David victoria para hacer a Jerusalén la capital de Israel, y de David provino el linaje real de los reyes. Tenías la presencia de Dios ahí en el templo, donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel. Después de 500 años de toda esta historia, en el verano del 587 a.C., la ciudad cayó en las manos de Babilonia. Todo fue aniquilado y destruido. Así que el libro de Lamentaciones es un recordatorio del dolor y la confusión de los israelitas que sobrevivieron a esta destrucción. Ahora, los poemas de lamento que se encuentran aquí no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Y estos poemas bíblicos de lamento hacen varias cosas. Son una forma de protesta.
Son una manera de llamar la atención de todos, incluyendo la atención de Dios, a las cosas horribles que suceden en este mundo y que no deben ser toleradas. Son una manera de procesar las emociones. Así que en estos poemas el pueblo de Dios ventila su enojo y desesperación por la ruina causada por el pecado y el egoísmo de las personas. Y estos poemas son un lugar para dar voz a la confusión. El sufrimiento nos hace cuestionarnos acerca del carácter y las promesas de Dios, y nada de esto se ve como algo malo en la Biblia. Todo lo contrario, estos poemas de lamento le dan una dignidad sagrada al sufrimiento humano. Así que estas palabras humanas de dolor, que son dirigidas a Dios, se han convertido en parte de la palabra de Dios para su pueblo. El diseño de estos 5 poemas es muy intencional. Es parte del mensaje del libro. Los capítulos del 1 al 4 se conocen como acrósticos, que significa poemas alfabéticos. Cada verso poético inicia con una letra nueva del alfabeto hebreo, que está conformado por 22 letras. Ahora, esta estructura ordenada y lineal está en fuerte contraste con el desorden del dolor y la pena, mezclada con confusión que se expresa en estos poemas. Así que es como si el sufrimiento de Israel se explorara de la A a la Z y está intentando expresar algo inexpresable. Los capítulos del 1 al 2 tienen un verso por letra cada uno, lo que les da un diseño bastante similar, pero los temas son muy diferentes. Así que el capítulo 1 se enfoca en el dolor y la vergüenza de una figura llamada Señora Sión. El poeta personifica a la ciudad de Jerusalén como una viuda, también llamada hija de Sión. Y ella se sienta sola. Está angustiada por sus seres queridos, devastada. Nadie viene a consolarla. Es una metáfora muy poderosa. Y luego habla la señora Sión. Ella clama al Señor para que le ponga atención a su destino. Y a través de esta imagen, el poeta está mostrando que la destrucción de la ciudad trajo un nivel de trauma psicológico en los israelitas que solo puede ser expresado como la experiencia de un funeral y la muerte de un ser amado. El capítulo 2 se enfoca en la caída de Jerusalén y cómo ésta fue consecuencia del pecado de Israel y fue producida por la ira de Dios, la cual es una palabra clave en este poema. Es importante recordar que en la Biblia, la ira de Dios no es un enojo espontáneo y volátil. Los poetas y profetas bíblicos utilizan esta palabra para hablar de la justicia de Dios. Israel había entrado en un acuerdo de pacto con Dios, y durante siglos habían estado violándolo al adorar a otros dioses, perpetrando la injusticia y oprimiendo al pobre. Y sí, Dios es lento para airarse, pero Él eventualmente se aira por la maldad humana, y Él traerá su justo enojo en la forma de un castigo. En el caso de Jerusalén, esto implicó permitir que Babilonia viniera y conquistara la ciudad. Así que este poema está reconociendo que la ira de Dios está justificada. Pero esto no impide que el poeta se lamente y le pida a Dios que muestre compasión una vez más. El capítulo 3 rompe este patrón de diseño al tener 3 versos por letra, así que es el poema más largo del libro. Y la voz que se escucha es la de un hombre solitario hablando desde su sufrimiento y dolor como representante de todo el pueblo. Y lo interesante es que este capítulo está lleno de lenguaje tomado de otras partes del Antiguo Testamento, de los lamentos de Job y de otros salmos de lamento importantes, e incluso de los poemas del siervo sufriente en Isaías. Y el poeta ve su dificultad como una clase de justicia de Dios, como dice el capítulo 2. Pero, paradójicamente, esto le da esperanza al poeta y lo lleva a ofrecer las únicas palabras de esperanza en todo el libro. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El poeta razona que si Dios es lo suficientemente consistente para traer su justicia sobre la maldad humana, entonces Él también será consistente con su promesa de pacto de no permitir que la maldad tenga la última palabra. Así que para este poeta, el juicio de Dios es el semillero de esperanza para el futuro. El capítulo 4 regresa a la misma estructura alfabética de los capítulos 1 y 2, y es una vívida y perturbadora descripción del asedio por 2 años en Jerusalén. Y contrasta cómo las cosas solían ser en Jerusalén del pasado y lo terribles que se han convertido durante el asedio. Los niños solían reír y jugar en las calles, pero ahora mendigan comida.
Los ricos solían comer manjares lujosos, pero ahora comen lo que sea que puedan encontrar en el polvo. Y los líderes reales solían estar llenos de esplendor, pero ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Y el rey ungido del linaje de David ha sido capturado y arrestado. Así que el poder del poema viene del impacto de estos contrastes y está explorando la profundidad del sufrimiento que Israel trajo sobre sí misma. Ahora, el poema final es único porque rompe con el patrón de diseño. Es igual de largo que los otros poemas alfabéticos, pero sin orden. Es como si el poeta no pudiera soportarlo más y su dolor ha explotado en un caos. El poema es una oración comunitaria por la misericordia de Dios. Israel le ruega a Dios que no ignore su sufrimiento ni los abandone. Y el poema ofrece una larga lista de las diferentes clases de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Ellos le piden a Dios que no se olvide de estas personas y se lamentan en nombre de otros, dándole voz a su dolor. Sufrir en silencio simplemente no es una virtud en este libro. No se le pide al pueblo de Dios que niegue sus emociones, sino que alcen la voz de protesta para expresar sus sentimientos y derramarlos delante de Dios. El libro termina con algo parecido a una paradoja. El poeta reconoce que Dios es el Rey eterno del mundo, pero también que las circunstancias los hacen sentir como si Dios no estuviera por ningún lado. Así que las palabras finales del libro dejan esta tensión completamente sin resolver y pregunta, ¿a no ser que nos hayas desechado totalmente? Y el libro termina. El poeta no ofrece una conclusión linda y limpia, muy similar a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí, pero este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y el dolor son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo quebrantado. Y de eso trata el libro de Lamentaciones. Bueno, ya escuchábamos, y usted también veía, usted que nos sintoniza a través de Facebook, la Biblia Project. Gracias a cada uno de ustedes que está en sintonía nuestra, estamos aquí para poder darle la gloria a Dios y para también aprender cada vez más de la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar en sintonía. No olvide compartir este enlace. Usted puede hacerlo ahí en esa red social donde nos sintoniza. Comparte este enlace para que más vidas sean alcanzadas a través de este programa. No olvide, cada uno de ustedes también pueden enviar su comentario y su petición. Queremos orar por cada uno de ustedes. Sabemos que el tiempo de milagros no ha pasado y por lo tanto envíe su petición. Escriba su nombre, su apellido, díganos cuál es su necesidad y con gusto estaremos orando por usted. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, nos alegra mucho poderle saludar, acompañar a través de las redes sociales y por supuesto a través de Restauración. En este momento queremos también compartir que cada uno de ustedes no olvide que si usted quiere comunicarse con nosotros, nos está solamente escuchando a través de radio, está nuestro número de WhatsApp 7554-7153 y también el WhatsApp de su servidor 7940-4295. La idea es de que usted, si está atravesando alguna dificultad, mándenos ese WhatsApp porque queremos orar por usted, queremos orar por su necesidad. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho y también tenemos una invitación muy especial para este día para usted. Así es, por supuesto que sí. Usted que nos escucha ahí a través de la radio, que vive aquí en San Miguel, pues ahí está la invitación para que asista este día al culto de Iglesia en San Miguel a partir de las 6:15 de la tarde. No olvide que estamos ubicados calle a Ciudad Pacífica, 200 metros adelante de Colonia Villa Montecarlo. Y no olvide que no es solo para usted, padre de familia, la invitación es para toda la familia. No deje a sus hijos en casita, tráigaselo. Qué importante es poder enseñarle a nuestros niños el camino de nuestro Dios. Así que traiga un invitado también, esa persona que es quizás su vecino, su compañero de labores, ese amigo, esa amiga, pues tráigalos aquí a la iglesia para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir ya el consejo de la palabra de Dios para aprovechar bien el tiempo
Queremos hacer una oración antes de todo. Digámosle: Padre, gracias te damos por este momento especial que tú nos concedes, poder compartir a través del internet tu palabra que lleva bendición a nuestras vidas. Te pedimos que donde quiera que nos sintonice, en ese automóvil, en ese puestecito en el mercado, en ese trabajo, en esa oficina, donde quiera que la señal esté llegando, tú puedas edificar cada uno de los corazones y darnos, Señor, siempre tu bendita palabra, comprendiendo que tu palabra, Señor, llena cada una de nuestras vasijas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero compartir el tema La viña de Nabot. Hemos venido analizando cada uno de los episodios que tiene que ver con Elías, el profeta de Dios. Y hoy quiero hablarle, después de un tiempo bastante prudencial, de Elías ha desaparecido en escena y cómo ahora reaparece cuando Acab estaba deseando esta viña, la viña de Nabot. Quiero que leamos entonces el capítulo número 21 del primer libro de los Reyes. Dice la palabra del Señor: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero, le dijo Acab. Y Nabot respondió ante el rey Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a continuar más adelante. Este capítulo 21 del primer libro de los Reyes narra la injusticia cometida por Acab, el rey de Israel, y también la injusticia que Jezabel, su mujer, la esposa de Acab, contra aquel israelita llamado Nabot. En esta triste historia, Jezabel, usando su poder político y sus influencias en la clase noble, aplicaba la justicia en la ciudad de Jezreel. Hizo matar a un inocente personaje para quitarle una propiedad que su marido codiciaba con muchas ansias, y lo acabamos de leer. La historia es conocida. Junto al palacio real de Jezreel había una viña cuyo dueño era Nabot. Acab deseaba dicha propiedad para plantar un huerto en ella, por lo que quiso negociarla con su dueño, ofreciéndole otra parcela en una mejor tierra, o pagarle su respectivo valor. Pero resulta que Nabot, el dueño, el propietario de la viña, que conocía la ley respecto a la tenencia de la tierra en Israel, él le respondió: El Señor prohíbe que yo la venda a su majestad, lo que heredé de mis antepasados. Eso está parte de la Escritura Sagrada y usted lo puede también encontrar en el libro de Primera de los Reyes 21:3 que acabamos de leer, y en Levítico capítulo 25 versículo 23. Pese a que la oferta de tener un terreno mejor o vender la propiedad era a un buen precio, no dejaba de ser una oferta tentadora para Nabot. Pero Nabot prefirió obedecer a la palabra de Dios, que prohibía a todo israelita vender la tierra. La ley de Dios decía específicamente, y se lo voy a citar lo que dice Levítico 25:23: La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Eso dice Levítico 25:23. Aunque el resto del mundo tenía otras formas de tenencia a la tierra, en Israel la tierra era patrimonio de Dios, porque Dios lo había establecido de esa manera. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán para él y para toda su descendencia, y siglos después Dios en la ley estableció que la tierra que cada familia recibiría precisamente al conquistar Canaán permaneciera en manos de aquella persona, de la misma, a perpetuidad.
es decir, para siempre. Y aun si una familia empobrecía y se veía en la necesidad de vender su tierra, la ley establecía que en Israel se celebraría un año de jubileo, en el cual todo israelita lógicamente podría recuperar la tierra que hubiese vendido estando en necesidad. Pero note que la Biblia dice, por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. También lo declara Levítico capítulo 25, versículo 24. Y sobre la herencia de la tierra por matrimonio, la ley dice, ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que precisamente heredó de sus antepasados. Entonces note, toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar esa heredad de sus padres. Entonces note, en obediencia a ese mandamiento, es el contexto, Nabot se negó a venderle rotundamente la viña al rey. El rey era Acab, y que no respetaba la ley de Dios, como ya lo hemos visto en esta serie, se fue a casa. Y dice la escritura, según el versículo que acabamos de citar y que usted puede ver en pantalla, que se fue a la casa triste y enojado y hasta deprimido, y se acostó con su rostro hacia la pared y no quiso comer. Jezabel le pregunta que el porqué de su estado, y él le contó la respuesta de Nabot, a lo que entonces ella le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? ¿Que no eres tú el rey? ¿Qué te pasa? Versículo 5, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré la viña. Entonces note, acá en la conversación con su esposa Jezabel está diciendo que el por qué no está comiendo. Versículo 7, su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey de Israel? ¿Y quién es el rey? Levántate, come, alégrate. Yo, le dice Jezabel, te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo mismo me encargaré de que tú tengas esa viña. Note cómo estas personas están actuando de una manera prepotente. Jezabel le pregunta, entonces inmediatamente Nabot le dijo, ¿quién es el que manda acá? Esas palabras de Jezabel revelan que ella concebía el poder como una forma de servirse de los demás. Según ella, el que tenía el poder debía imponerse para obtener lo que quería. Sus palabras significan, si tú mandas en Israel, puedes hacer lo que quieras, arrebatar lo que quieras, destruir lo que quieras. Pero esa era una idea errada del poder. El justo no debe tener, o temer sería la palabra correcta, a la autoridad, sino más bien someterse a la escritura, la cual nos dice, sométase por causa del Señor a toda autoridad humana que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Note que lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero el caso de Nabot indica que por esos días en Israel la clase en el poder se había corrompido. La clase social había llegado a una situación tan deplorable. Y entonces resulta que Jezabel le dijo a Acab, anda, levántate, come, que te hará bien, yo te conseguí el viñedo de Nabot, yo te la daré. Y sin perder tiempo puso en marcha un horrendo plan. La Biblia declara, de inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en aquella ciudad de Nabot. En sus cartas Jezabel instruía sobre la trampa de que le tenderían a Nabot, y aunque ella urdió, mintió y dirigió el plan,
Acab no era inocente. Él sabía del plan para vencer a Nabot en un juicio viciado. De las cartas que ella escribió en su nombre, selló con el sello real y además sabía que contratarían a 2 testigos mentirosos, falsos, y se prestó porque le convenía, porque él deseaba la viña. La historia pareciera decir que Acab se quedó acostado y deprimido, mientras Jezabel hacía todo lo malo para poder tener aquella viña, y que cuando el crimen fue consumado, ella le dijo: Nabot ha muerto, levántate y toma su viña. Y él se levantó y fue a tomar la propiedad. Pero Dios, este es el punto, Dios sabía que Acab era tan culpable como Jezabel. No solamente porque ella maquinó el plan para matar a Nabot y todo este argumento que está generando esta Jezabel, sino que también Acab era culpable. Por eso es que en este momento Dios mandó a Elías a decretar juicio para ambos. Y yo quiero que también usted lo note conmigo, porque dice que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dice a Acab: levántate, toma la viña. Toma la viña de Nabot de Jezreel, porque no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña y para tomar posesión de ella. Pero mire cómo actúa Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Aquí vemos que Dios no va a dejar perecer a nadie. Resulta interesante que cuando Dios ve todo esto, ciertamente Dios ve todas las injusticias, la historia parecería que se va a quedar con los brazos cruzados, sin hacer nada. Pero en los círculos de poder, las conspiraciones se disfrazan con lenguaje diplomático y las órdenes se transmiten en códigos cifrados. Así Jezabel pudo decir en sus cartas: hay rumores de que Nabot blasfema contra Dios y contra el rey. Investíguenlo, no sea que resulte en sedición, y aunque igual habría sido falso, por lo menos se habría investigado. Pero ¿qué pasó? Jezabel no usaba de diplomacias. Sus cartas claramente decían: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas, testigos falsos, si usted me lo permite, para que declare, testifique que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Eso es lo que decían las cartas. Su macabro plan era matar, era romper. El descaro de Jezabel no debe extrañar, pues ella siempre actuó así. Lo grave era que los nobles y los ancianos, que eran los llamados, voy a decirlo, a administrar justicia en su pueblo, se prestaran a la injusticia de ella para satisfacer el caprichito del rey y de Jezabel. Quizá lo harían por temor de ella, pues la reputación de su maldad era conocida, y conocida sobre todo el territorio de Israel. Sabían los malvados que era Acab, el rey, y su esposa Jezabel. La palabra de Dios nos dice que los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Llegaron los dos testigos, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, ¿qué pasó? La gente lo llevó fuera de la ciudad y efectivamente lo mataron a apedreadas. Lo apedrearon. El juicio contra Nabot en apariencia seguía la ley tocante a los juicios civiles, lo cual dice: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero en realidad era un juicio amañado,
cuyo resultado ya estaba decidido. Eso es lo que buscaba Jezabel. La contratación de los testigos falsos permitió burlar el mandamiento que buscaba poner un cerrojo a aquellos ámbitos personales, pues para acusar falsamente a otros se debía contar con 2 o 3 testigos falsos, y que Jezabel los pone, lo cual volvía más difícil, costoso conseguir un argumento el cual tenía que evadirlo, si usted me lo permite, de esta manera. Así pues, aquellas personas testificaron contra Nabot diciendo: nosotros oímos a este hombre, eso era mentira, blasfemar contra Dios y contra el rey. Y así, pese a su inocencia y a su impecable trayectoria de honestidad, el justo fue vencido por los injustos en un juicio amañado, que por constar, voy a decirlo, o por tener dos testigos falsos, se fue dándose valor a aquellos testimonios. Aquí es donde llegué al punto. A simple vista, el éxito del plan de la reina parece indicar que todo favorece a los malvados, y quizás por ello nosotros preguntemos: ¿dónde estaba Dios cuando destruían a Nabot? ¿Dónde está Dios cuando apedrearon a Nabot injustamente? ¿Por qué los malos triunfan aún a expensas de los justos? ¿Acaso Dios no podía frustrar el plan de Jezabel? ¿Acaso Dios no podía dar cobertura a la familia de Nabot? Este capítulo busca dar respuesta a estas interrogantes. Esta escritura nos muestra el deseo de Dios de que siempre encuentre la justicia en la tierra. Pero además nos habla de la indignación de Dios ante la injusticia. Los dos poderosos sobre los débiles. Los poderosos, en este caso, si usted me lo permite, a la vista del pueblo, el rey Acab y su esposa Jezabel. En este capítulo, note, hay un detalle muy interesante que yo quisiera destacar, y es que nos ilustran la posición asumida por Dios cuando hay una injusticia, y sobre cuál debe ser la posición en nuestras vidas, con nuestras vidas espirituales. En primer lugar, Dios, aunque tarde, siempre reacciona ante la injusticia. Oiga cómo lo digo. Aunque tarde, Dios siempre reacciona ante la injusticia. El furor de Dios por el crimen contra Nabot fue tal que Acab aún tomaba posesión del viñedo. Todavía no se había posicionado. Estaba llegando a la viña, cuando Dios le dice a Elías: ve a encontrarte con Acab. Ve al rey de Israel que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Elías y Acab se habían visto por última vez en el Monte Carmelo, en la batalla del Monte Carmelo. De ahí ambos fueron a Jezreel, y de ahí Elías salió huyendo con rumbo sur hacia el monte de Dios, y de eso ya habían pasado 15 años. Note qué importante. 15 años de silencio para el profeta Elías. Han aparecido otros pasajes y otros profetas. Elías ahora era más maduro, no solo en edad, sino también en su vida espiritual. Ahora ya no tenía temor de lo que le pudieran hacer a Acab o Jezabel. Así que Elías fue a buscar a Acab tal como Dios se lo estaba diciendo, o Dios se lo estaba ordenando. Y cuando estuvo frente a él, le dijo: así dice el Señor, ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Y las palabras que siguieron ante la acusación eran terribles. Elías le dijo: no me las quiero guardar, se las quiero compartir. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán tu propia sangre. Notemos que la acusación de Dios no era contra Jezabel, no era contra ella, era precisamente ante Acab. Pero la artífice del asesinato, la conspiración, fue de Jezabel. Pero ahora la sentencia era para Acab. ¿Por qué? Por prestarse a consentir los horrendos actos de su mujer. Esto confirma que, aunque, si usted me lo permite de esta manera,
aquella mujer era la protagonista de conseguir esos malvados que hablaron en contra precisamente de Nabot. No, eso no le importaba a Dios. Dios ahora iba a pasar justicia para cada una de estas personas que habían hasta muerto inocentemente. Recordemos que cuando Acab dejó vivir a Ben-Hadad, ya había sido condenado a muerte por Dios, pero ahora Dios envió a Elías a confirmarle su sentencia y a anunciarle los horrores que vendrían para su familia, diciéndole: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre, porque has provocado mi ira, le dijo el Señor, y has hecho que Israel peque. Note qué interesante. Dios no solo exterminaría a la estirpe de Acab, sino que su fin sería cruel. Elías le dijo cuál iba a ser el fin. También a los familiares de Acab que mueran precisamente en la ciudad se los comerán los perros. Eso es lo que le está diciendo. Y los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Esas palabras rompieron la soberbia de Acab. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? La Biblia dice: cuando Acab escuchó esas terribles palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, y dice la Biblia que ayunó, dormía vestido así y andaba deprimido. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo número 27. Note, entonces el Señor le dijo a Elías: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Ante esa reacción de Acab, Dios se compadeció de él y le dejó morir precisamente sin presenciar los horrores que vendrían a su casa. Esa profecía de Elías se cumplió fielmente en 3 eventos. El primer evento fue la muerte de Acab, sucedida precisamente en el año 853 a.C., cuando Acab, seducido por sus profetas falsos e ignorando a Micaías, el profeta de Dios, entró en la batalla contra aquellas tropas sirias que ocupaban Ramot de Galaad, tratando de recuperar dicha ciudad. Cayó en combate y la flecha de la muerte lo alcanzó. La forma como sucedió la muerte de Acab nos dice que Dios no había olvidado las cosas terribles que habían anunciado para él por medio del profeta Elías, lo que estamos viendo en este momento. Pese a su intento ¿de qué? De evadir la muerte al entrar en combate disfrazado de otro soldado, la Biblia dice: sin embargo, alguien disparó su arco al azar, hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura, entre una juntura de su armadura. Al verse herido, Acab le ordenó al que conducía su carro, al cochero: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues estoy herido. Pero el combate arreciaba y no fue posible sacarlo, por lo que mantuvieron de pie en su carro frente a los sirios, mientras la sangre de su herida corría por el piso del carro hasta que se vació en sangre, muriendo esa misma tarde. Luego la Biblia da testimonio de cómo todo esa profecía de Elías se encaminó al cumplimiento de lo que Dios había dado, la sentencia. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Y el segundo evento fue la muerte de Ocosías, el hijo que sucedió en el trono a Acab. Ocurría en el año precisamente acababa de morir el año de su padre, y Ocosías, abatido precisamente, envió a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, por su salud, porque estaba enfermo. Entonces, ¿qué pasó? Dios envió a Elías a decirle: puesto que has actuado así, ya no te levantarás, y del lecho donde tú estás quedarás enfermo, sino que ciertamente morirás. Y murió de sus heridas en el palacio. El tercer evento comprende la muerte de Joram, otro hijo de Acab, que subió al trono de Israel al morir Ocosías sin hijos, y la muerte de Jezabel sucedía el mismo día.
y el exterminio sistemático de los hijos de Acab, todas esas acciones ejecutadas por Jehú, un capitán del ejército precisamente de la guardia. Todo esto, la ley estipula que al morir el padre, la propiedad pese a los hijos, por tanto no le servía a Jezabel la muerte de Nabot, pues sus hijos heredarían la viña. Pero las palabras de Jehú sugieren que Jezabel no solo mató a Nabot, sino que exterminó a la familia hasta no dejar heredero, pues solo así la propiedad quedaría sin dueño y Acab podría poseerla completamente. Esas reveladoras palabras nos llevan precisamente a otra gran lección, la segunda lección. Dios castiga con dureza la injusticia. Dios no se queda con nada guardado. Dios siempre habla a tiempo para corregir nuestros corazones. Dios siempre está a la expectativa. Cuando Dios castiga con dureza la injusticia, si el crimen contra Nabot y su familia conmocionó a la nación, la severidad del juicio del Señor sobre la familia de Acab la espantaría. Elías le dijo a Acab: voy a enviarte una desgracia. Acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Por eso le decía, Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dijo, lo va a hacer. Como nadie escapa al juicio de Dios, Jezabel no quedaría impune. Recuerde, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Después de dictar la sentencia para Acab y su casa, Elías anunció lo que le iba a suceder precisamente con esta mujer que había conspirado para con Israel. Dice que los perros se la comerían junto al muro de Jezreel. Esa era la sentencia también para Jezabel. Varios años después de ese encuentro entre Elías y Acab, un profeta fue a ungir a Jehú como rey de Israel y le dijo: destruirás a la familia de Acab tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. La hora de ajustar cuentas de Dios había llegado para ambos. Esta segunda lección nos lleva a reflexionar que ante las injusticias que podamos estar viviendo, Dios no se queda con nada guardado. Dios no se queda con nada guardado. Acto seguido, ¿qué pasó? Aquel profeta citó las palabras de Elías a Acab en la viña de Nabot y le dijo: toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Y de Jezabel, citando nuevamente a Elías, dijo: los perros la van a comer y nadie le dará sepultura. Después de matar a Joram, Jehú entró a Jezreel y Jezabel se asomó a la ventana del palacio para reclamarle, y Jehú ordenó a los oficiales que estaban con ella: arrójenla de ahí arriba. ¿Y qué pasó? Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y los caballos que la pisotearon. Jehú, pensando que el juicio contra ella ya se había cumplido, se sentó a comer y a beber. Oiga, lo visto hasta acá nos hace reflexionar. No voy a terminar de analizar todo el capítulo, pero lo visto hasta acá nos da una gran lección. Tal vez a ti últimamente estás viviendo injusticias, ya sea en el trabajo, por qué no decirlo, aún en medio de la familia. Aún te sientes quizás despedazado, pero hay alguien que nunca te va a abandonar. Es Cristo Jesús. Y Él ve quizás el sufrimiento, y Él ve las palabras hirientes que te están diciendo, y quizás puede llegar a tal punto como llegó la familia de Nabot, el cual hasta lo mataron. Pero Dios no se queda con nada guardado. Con esas palabras, volvamos a la historia. Jehú reconocía la autoridad de Elías, y al ver que el Señor borraba la memoria de Jezabel, Jehú añadió: de hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol, dijo él, en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Ese triste final de Jezabel muestra cómo Dios retribuye duramente la injusticia.
es que a Dios no le había parecido que esta persona hubiese inventado testigos falsos. No solamente arrebataban la viña de Nabot, no solamente le habían arrebatado la viña, habían matado, apedreado a Nabot. Y Dios no puede ver injusticia. Entonces note, aquellas personas al recibir las cartas temiendo a la fiereza de Jehú, prendieron a los príncipes, los decapitaron, echaron las cabezas en unos cestos y se los enviaron a Jehú. Luego la palabra de Dios nos dice: entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones en la entrada de la ciudad y que las dejaran ahí hasta el día siguiente. Con ese acto, Jehú hacía que cumplieran las palabras precisamente de la sentencia que Dios había dado. Este recuento minucioso de la ruina de la casa de Acab y de cómo Dios borró de la tierra a toda su familia nos muestra de forma asombrosa la fidelidad de la palabra de Dios. Y aunque nos parezca que Jehú era excesivamente cruel, si usted me lo permite, él solo cumplía a cabalidad la misión que Dios le había encomendado de castigar la maldad de los reyes de Israel. La Biblia explica cuán malo era Acab y la influencia de Jezabel sobre él, cuando dice: nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, siguió a los Baales. Esta Jezabel junto con Acab había matado a los profetas de Dios, como lo habían hecho precisamente. Entonces note, había llegado el día en que Dios toma control de toda la injusticia que quizás nos han hecho. Pero aquí hay 2 puntos, aquí hay 2 elementos. El primero de ellos es que tal vez quizás has sufrido injusticias. Puede ser que estés sufriendo injusticias. Y ya mencioné algunas áreas, no las voy a repetir. ¿Qué hay que hacer ante la injusticia? Dejar todo en las manos de Dios. Dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Aunque hieran, aunque sufra, aunque sean las situaciones difíciles, es importante reconocer que Dios es el juez justo sobre toda la tierra, y que delante de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es nuestro Dios. Pero también está la otra postura, y que si usted está cometiendo una injusticia, y que si usted está cometiendo un agravio, cuidado, Dios no puede ser burlado. Lo vemos acá. Acá con Jezabel pensaban que se habían burlado de Dios, pensaban que se habían burlado de Elías, al mentir, al poner testigos falsos en contra de Nabot. Pero Dios inmediatamente empezó a tomar control de esa injusticia. Tal vez tú dirás: mire que tanta injusticia acá en el país, acá en este país donde yo vivo, acá en este otro país, que acá los gobiernos no hacen nada, que esto y que lo otro. Cuidado, porque las palabras que nosotros digamos pueden ser las palabras con las cuales también a nosotros se nos debe juzgar. En tercer lugar, Dios no tomará por inocente al culpable. Y eso tengo que hacerlo énfasis. Dios no tomará por inocente al culpable. La figura que usó Elías en el versículo 21 al decirle a Acab: te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, le dijo Elías. Quizá tenga su origen en el hecho de que esos días las personas se vendían como esclavos y la conducta de Acab era la de alguien entregado en esclavitud al pecado. Cuando la Escritura dice: nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Lo que el Señor nos enseña es que Acab participaba de todos los crímenes de su mujer por su propia voluntad. Jezabel lo único que hacía era animarlo. Luego, él ponía su voluntad en las fechorías que hacían juntos. Los primeros 16 versículos de este capítulo muestran a los malos triunfando, a los malos teniendo impunidad. Pareciera que Dios no se manifiesta al respecto, pues todo nos indica que Nabot era temeroso de Dios.
y respetuoso a su ley, y que por su temor y obediencia a Dios fue aborrecido por Acab y Jezabel y condenado a muerte en una asamblea corrupta. Esta historia quizás haga que nos preguntemos: ¿de qué sirve ser justo? ¿De qué sirve ser justo si al final el mal prevalece? La respuesta a esa pregunta la encontramos a partir del versículo 17, que viene Dios. Después de 15 años que no ha aparecido Elías, le habla a Elías: ve y preséntate ante Acab, está en la viña de Nabot, y yo te voy a decir lo que le vas a decir al rey. Donde descubrimos que el Señor estaba viendo todo. Dios es omnisciente y conoce el proceder del justo y conoce el proceder del injusto, del íntegro y del corrupto. Y en su momento Dios toma cartas, medidas en el asunto. Acab reinó 22 años, durante los cuales hizo muchas maldades. Además de matar a Nabot y exterminar a su familia, persiguió, exterminó a los profetas del Señor e impuso el culto a Baal en Israel. Y ante esa extensa hoja de vida de maldad, uno podría preguntar: ¿por qué Dios se tardó en reaccionar? ¿Por qué lo dejó reinar tanto tiempo, tantos años, si era un rey tan malo, tan perverso? Aunque no hay respuesta certera ante la pregunta que estoy haciendo, debemos saber que Dios, en su omnipresencia y su omnisciencia, ve cada injusticia cuando se está cometiendo. Él la ve, y que aun cuando entre los hombres éstas queden impunes delante de Él, ninguna quedará sin recibir su pago. Tarde o temprano Dios va a intervenir y su justicia tomará control de todo lo que esté llenando, voy a decirlo, de dolor, de sufrimiento, la vida que tú estás enfrentando. ¿Cuál es la gran lección en esta primera parte? Que cada uno de nosotros asegurémonos de estar bajo la cobertura de Dios, porque Dios, como decía el profeta, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cada uno de nosotros debemos vivir bajo la guianza, la cobertura de Dios. A Acab se le había olvidado que se había sido puesto rey, era porque Dios lo había ordenado. Recuerde que Él es el que pone y quita reyes. Pero Acab toda su vida había desobedecido con afrenta la voz de Dios. Si últimamente tú te has desviado y has desobedecido la voluntad de Dios y no te das cuenta de todo el agravio que estás haciendo, de todas las injusticias que estás cometiendo, Dios te habla en esta hora, porque Él a su tiempo cegaremos, dice, si no desmayamos. Pero esa sentencia no solamente es para lo bueno, también es para lo malo, porque Dios no va a dejar, no pasa por inocente a ningún culpable. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a seguir adelante, buscando siempre el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Oremos entonces, oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres misericordioso. Gracias por darnos vida, por darnos salud. Te ruego, Dios mío, a que tú nos permitas terminar el día de mañana esta temática. Palabras tan fuertes las que vemos en la Escritura, pero realmente hay personas que nunca quisieron entender, y Acab era uno de ellos. Habían matado sangre inocente como la de Nabot, y ahora era momento de pasar justicia. Dios, ayúdanos. Si últimamente hay personas que están viviendo injusticias en el trabajo, en la iglesia, en alguna dificultad que ellos se vean relacionados, te ruego, Padre, que tú les ayudes, que tú no vas a pasar por inocente a ningún culpable, sino que tú tienes cuidado y control de todas las cosas. Te ruego, Padre Celestial, que tú les des fuerzas a aquellos que últimamente se han visto involucrados ante injusticias, pero que tú tienes control de todas las cosas y que tú, Señor, estás para protegerlos, ayudarles y darles vida. Todo esto te lo ruego en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.
Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga una vez más y gracias por quedarse. Hermana Elizabeth, por aquí tenemos ya los comentarios. Mi hermana Elizabeth Miranda nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Dice mi hermana, amén. Dice, amén, así es. Mi hermana Teresa Martínez también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios hemos amanecido bien este día. Dice, gracias por su gran misericordia que derrama en cada uno de nosotros. Ya listo, dice, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén, hermana Teresa. Hermana Mirna Beatriz Brizuela nos escribe: sea Dios ministrando nuestras vidas a través de la palabra que Él nos da. Dice, saludos, amén, hermana Mirna Beatriz. Hermana Dorian Aparicio nos escribe y nos dice: Dios restaura lo que la injusticia nos quitó, amén, amén. Hermana Reina Valdés nos escribe: bendiciones, hermano, gracias a Dios por un día más y poder gozarme, dice, y escuchar reflexión y aprender de su palabra. A Él sea la gloria. Así es, definitivamente, a Dios sea toda la gloria. Hermana Dorian Aparicio también nos dice en otro comentario: bendiciones, amados hermanos, ya estamos listos para escuchar y alimentar nuestra alma con la palabra de Dios que nos habla a través de tu siervo. Bendiciones, Pastor Melvin y amada esposa, amén, hermana. Bendiciones también para usted. Hermano Julio Vázquez dice: Dios es con nosotros y su gran amor permanece para siempre, aleluya, así es. También nos dice mi hermana Dorian: qué linda reflexión, nos ayuda mucho para corregir nuestros errores y superar todo lo que no hemos logrado, dice, amén. Hermana Lilian Núñez nos dice: gracias Dios por esta reflexión que fue de gran bendición. Dios bendiga su vida, pastor, y esposa y familia, amén. Hermana Mirna Beatriz también nos dice: excelente alabanza de roca eterna, un inicio, amén. Hermana Dorian Aparicio dice: Dios guarde nuestras vidas de hacer injusticia. Así es, que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría. Hermano Julio Vázquez dice: saludos, Pastor Melvin López. Hermana María Sol también nos escribe: amén, que Dios bendiga grandemente sus vidas, amados hermanos. Gracias, Pastor, por traernos excelente reflexión para nuestra enseñanza. Por reflexión, dice, para reflexión, que Dios lo bendiga y guarde siempre su vida y familia, amén. Muchísimas gracias por sus deseos, mi hermana. Hermana Mirna también nos dice: buenos días, pastor, es una bendición acompañarles en este programa Reflexión, Melvin López. Hermana Lilian Núñez nos dice: buenos días, Dios los bendiga, hermanos, amén. Hermana Lilian, a cada uno de ustedes, amados hermanos, gracias por dejarnos sus palabras, sus deseos. Esperamos cada día bendecir sus vidas a través de la palabra de Dios, a través de cada una de las enseñanzas, así que múltiples bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por cada uno de sus comentarios. Créanos que nos alegra mucho y gracias por estar siempre pendiente de poder llevarles a ustedes también el alimento espiritual. Quiero saludar también a algunas personas que nos están sintonizando a través de la red social de Twitter y también a través de nuestro canal en YouTube. Nos alegra mucho poderle acompañar. Mi hermana Marisol Noriega nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, ¿verdad? Mi hermana Marisol por escribirnos. También mi hermano Jorge nos dice: un fuerte abrazo y saludos, Pastor Melvin y hermosa familia. María Julia Dimas: bendiciones, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana María Julia Dimas, gracias por acompañarnos. Mi hermano Edwin Josué Arévalo: poderosa palabra, hermano, Dios le bendiga grandemente y siempre, dice, amén. Bendiciones, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos alegra mucho poder llevarles siempre el alimento espiritual y por supuesto dar cobertura a cada uno de estos programas. Gracias también a mi hermana Reina Valdés, que está siempre pendiente, mi hermana Elizabeth Miranda, mi hermana María Sol, mi hermana Dorian. Gracias a todos, ¿verdad?, por dejarnos sus comentarios. Así Vamos, por aquí tengo también un comentario más, creo que lo pasaba por alto, está reciente, de mi hermana Reina Valdés, dice: gracias, Señor, por hablar a mi vida, ayúdame a depender de ti en todo tiempo, dice mi hermana Reina Valdés. Así es, amén, hermana, realmente eso es lo que debemos de hacer cada día, depender de Dios, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que tome control de cada una de las necesidades y que por supuesto nos ayude, ¿verdad?, a estar siempre pendientes, a crecer siempre en amor y por supuesto, como decían los comentarios de ustedes, que Él guarde nuestras vidas de hacer
toda injusticia. Oremos al Señor entonces. Amén. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor, y cada día lo podemos contemplar, Señor, al darnos la vida, al darnos, Señor, esa ayuda cada día para seguir adelante, Señor, esa fortaleza. Gracias porque estamos aquí, porque tú nos mantienes en pie, Señor, no por nuestra fuerza, no porque seamos inteligentes, sino por tu misericordia, Señor. Ahora te rogamos, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que están, Señor, adoleciendo alguna enfermedad. Te pedimos, Señor, por la vida de mi hermana María Magdalena, Señor, de Amaya. Seguimos rogándote por tu sierva, Señor, que seas tú sanándola de esa enfermedad, Padre Celestial, que ella está padeciendo. Te suplicamos, oh Dios, que tomes el control de su vida, seas tú sanándola completamente, Padre. Te pido también, Señor, por la vida de mi hermana Magdalena de Ventura, seas tú quitando toda alergia, Señor, toda hernia, Padre, sánala también de esa hernia, seas tú operando a tu hija con tu gran poder, Señor. Seguimos rogándote, Señor, por Maribel de Martínez, Señor, mire esta vida con cáncer, Padre, seas tú sanándola, seas tú, Señor, ayudándola en esos procesos que ella está atravesando, Señor. Te pedimos también, Señor, por la vida de ese bebé Ricardito Mendoza, Señor, tome el control, llega hasta ese país de Estados Unidos, Señor, donde está este pequeñito, Señor Jesucristo, con maquinaria para poder sobrevivir. Sabemos que tú tienes el poder para levantarle, Señor, sabemos que tú puedes obrar ese milagro que sus familiares, Señor, están esperando en ti, Señor. Suplicamos un milagro para este niño, Padre, en el nombre de Jesús. Seas tú ayudándolo a respirar por sí mismo, Señor Jesucristo. Sana, Señor, cada uno de los órganos de él que están dañados, Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. También te pido, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en esta transmisión, sus familias, sus empleos, todo lo que hagan, Señor, con sus manos, multiplícalo al 100%, Señor. Conduce siempre también nuestras vidas, Señor. Dirígenos en todo momento, permítenos hacer tu voluntad cada día, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, realizar un programa más, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos.